Bienvenidos nuevamente a Barcito FM. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un espacio para poder conversar de un tema que se ha estado desarrollando los últimos días en Los Ángeles, Estados Unidos, la Cumbre de las Américas. Ahora quiero dar la bienvenida entonces a una activista de la comunidad salvadoreña en Los Ángeles, California, a Pilar Gálvez. Gracias, Pilar, por hacer un espacio y bienvenida a Barcito FM. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este trabajo y un cordial saludo a toda la comunidad y a la audiencia que está pendiente de este programa, tanto en El Salvador como en el exterior. Vamos a entrar rápido porque tenemos, digamos, aunque puede ser extenso, pero la idea es aprovechar al máximo. Llevamos un par de días ya hablando de la cumbre, un tema que es trascendental, no solo para el país, sino para todos los países que están vinculados a la agenda migratoria. El tema migratoria para El Salvador ha sido una agenda de discusión muy importante y trascendental. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuál ha sido el entorno y los temas que más se han venido discutiendo en el marco de la Cumbre de las Américas? Y sobre todo con este tema de la agenda migratoria. Sí, muchas gracias. Dentro de la Cumbre de las Américas, claro, está el tema de la parte, sobre todo de la exclusión que se ha hecho notoria de los países, de 3 países latinoamericanos que son Nicaragua, Cuba y Venezuela, y la participación que se ha hecho de España. Entonces, dentro de la cumbre ese ha sido un tema que ha chocado mucho porque es como es el evento oficial que muestra que sigue manejando una política para seguir creando países dependientes como en el tiempo de la corona española. Entonces eso es un tema que ha mortificado mucho a la gente, de excluir países latinoamericanos porque se ve que no hay un interés real de tratar las necesidades concretas de los países latinoamericanos. Y uno de los temas más importantes es el tema migratorio, que es generado debido a esas políticas dependientes que generan violencia, pobreza y desempleo, la migración, las caravanas. Entonces se ha manejado un poco desde la parte no oficial, un sentimiento por parte de dejar a 3 países progresistas fuera de la cumbre oficial de las Américas. En general, ¿cómo se ha desarrollado y cómo han avanzado los temas, digamos, ya a nivel de la discusión oficial, de la discusión que institucionalmente se ha venido trabajando? Es el mismo discurso de siempre que ellos manejan, es un del discurso oficialista, pero anoche llegó a Los Ángeles, ayer en la tarde, nochecita, llegó a Los Ángeles el presidente de Estados Unidos, lo recibió el gobernador de California y hoy estuvo en el centro de convenciones de Los Ángeles. Él ha intentado decir que va a pasar a mover temas de relevancia, pero en realidad cuando nosotros vemos que si se va a tocar el tema migratorio, debería estar presente, por ejemplo, México, y el presidente mexicano rechazó venir a la Cumbre de las Américas debido a que siente que está excluyendo los países y los temas de intereses reales de América Latina. En este caso, en la región, hay que decirlo, es un espacio altamente sensible en el tema de migración. El Salvador, Guatemala, Honduras se convierten en realidad en países que tienen una condición bastante grave y que en el último periodo, hay que decirlo, ha venido mostrando dramas cada vez más crueles, por decirlo así. ¿Cuál ha sido la lectura que hacen ustedes, sobre todo tú que eres parte de la comunidad más salvadoreña? ¿Cuál ha sido la lectura de cómo se ha abordado este tema en Estados Unidos? ¿Qué estamos haciendo diplomáticamente? ¿Qué respuesta hemos tenido? ¿Y cómo esto en realidad da una perspectiva de evolución positiva o negativa?
Bueno, la comunidad latinoamericana aquí se ha integrado, esa es una de las grandes ventajas. Estoy diciendo no de la parte oficial, pero de la parte pueblo, se ha integrado y se ha cerrado fuerzas para el tema migratorio. Y lo que sucede es que la comunidad está cansada que los candidatos usan como tema de campaña la legalización y la reforma migratoria. La usó Obama, la usó Biden, pero al final cuando ya están en el puesto, van como poniendo otros pretextos. La comunidad latina tiene una capacidad bastante importante de voto, por eso ese es uno de los temas electorales. Y una de las situaciones es que la gente ya se está organizando alternativamente. Por ejemplo, ahorita el fin de semana se realizó la cumbre antiimperialista, donde se trató los temas de inmigración, el tema del racismo. Ese evento fue 2 días el fin de semana, y ahora el día de hoy se está realizando la cumbre de los pueblos que comenzó ayer, va hoy y mañana. El encargado de Relaciones Internacionales de México posiblemente esté atendiendo a esta cumbre de los pueblos, y también a partir del día 10, el día 10, 11 y 12, se va a estar realizando un encuentro de los trabajadores en Tijuana, donde el objetivo es generar una fuerza para el apoyo a la legalización de los inmigrantes, que se dé una reforma migratoria. Pero ¿quiénes se juntan en estos encuentros populares? Los sindicatos, organizaciones comunitarias, organizaciones civiles, y la comunidad salvadoreña tiene una tradición de organizarse. Entonces estamos participando de diferentes formas, desde los sindicatos, desde las organizaciones comunitarias, las organizaciones vecinales, participando en la cumbre antiimperialista, en la cumbre de los pueblos y en el encuentro de los trabajadores en Tijuana. Y una de las cosas que se ha dejado ver muy, muy en concreto es la situación de cómo se le está robando, se le está quitando los derechos civiles a los salvadoreños, y cómo se está generando más pobreza, que a su vez está generando violencia, y que ya vamos como 38,000 personas encarceladas. Entonces, todos estos temas, porque los salvadoreños somos una parte activa de todo ese movimiento latinoamericano que está sucediendo ahorita. Todo ese tema está viniendo a la mesa, y está viniendo a la mesa como la gente no puede creer que ya van más de 2 meses que el pueblo salvadoreño está viviendo sin derechos civiles debido al estado de excepción. Entonces, los líderes sindicales ya están hablando de eso aquí en Estados Unidos. Estamos hablando que son grandes sindicatos que están viendo con mucha tristeza toda esa situación, gente de la comunidad centroamericana, ya que las caravanas pasan por todo Centroamérica. También los mexicanos se sienten afectados con todas esas políticas que están sucediendo en El Salvador, porque las caravanas migrantes pasan por México, crían una situación, aunque México ha sido muy solidario, pero afecta a las comunidades donde tienen que albergar esa gran cantidad de migrantes. Pilar, y los sindicatos tienen muchos tepecianos, porque los tepecianos tienen derecho a trabajar, que están manifestando esa situación, y que estamos viendo una situación de incremento de desempleo muy grande en El Salvador. Te quiero preguntar, ¿El Salvador participó en la cumbre? Antes de entrar a la otra agenda, te quiero preguntar un poco la lectura que ustedes hacen. El Salvador participó en la cumbre. Entendemos que estuvo ahí la canciller del gobierno. ¿Ustedes tienen una lectura del papel que ha jugado El Salvador? Si hay alguna dinámica de contacto con organizaciones salvadoreñas que sumen a este ejercicio y a esta discusión, o que oriente de alguna manera luces
de que se está abordando el tema migratorio con algún nivel de profundidad o seriedad? No. Nosotros como comunidad salvadoreña aquí, que hemos andado en todas las actividades, ella, como decimos en salvadoreño, no huele ni hiede, no existe. Nadie habla de quién está, la gente se pregunta, nadie habla de quién representa al pueblo salvadoreño, porque no hay un pueblo identificado, porque no es lo mismo tener un puesto para ganar un salario que tener un puesto de representación internacional y realmente ser representante del pueblo. No existe eso. No se siente la participación del Salvador, no estamos acompañados, ni tampoco hay una comunicación, digamos, o hay una vinculación con los sectores, con la comunidad o con las instancias de las instituciones de salvadoreños ahí en Los Ángeles o que están cerca de toda la gente de la cumbre. No conocemos, no la conocemos en persona, la hemos visto así, tenemos más relación tal vez con el presidente mexicano que cuando Trump nos ofendió a todos los migrantes, él vino y dio la cara por todos los latinoamericanos. Tenemos más relación con toda esa solidaridad que estamos recibiendo de la comunidad afroamericana, que se solidariza con la comunidad latina en nuestro sufrimiento. Tenemos más solidaridad de otra gente que de nuestro propio gobierno. Ellos pueden tener una campaña publicitaria, pero no están con nosotros. Una cosa es tener una campaña publicitaria y otra cosa es estar de la mano con el pueblo. ¿Y cómo se percibe? ¿Cómo evalúa esta comunidad de salvadoreños que ha estado más cercana a toda esta agenda de discusión en la cumbre del papel que ha hecho el gobierno de El Salvador y de los funcionarios que han llegado allá? La gente, bueno, simplemente la única forma en que ellos hacen protagonismo es en las pancartas de protesta, donde se ve la protesta de la gente, pero no existen. Es como hablar de un pariente lejano que alguien menciona todo el tiempo, pero que no conoces. No existe aquí. Dice, comunidad denuncia en la Cumbre de las Américas, el colectivo de derechos humanos, el colectivo de la diáspora democrática y otras organizaciones realizan protesta frente al centro de convenciones, el lugar donde se desarrolla la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. La concentración tiene como finalidad expresar rechazos en la forma en que se están llevando a cabo por parte del gobierno central temas de derechos humanos. Y esto ya aborda, digamos, toda la agenda que está vinculada al régimen de excepción. Y bueno, y esto es un poco lo que hemos venido recibiendo. Aquí vemos y hemos recibido imágenes, digamos, de ese tipo de concentraciones o protestas que se han dado ahí, o por lo menos los que hemos visto en redes sociales. No sé si tú has logrado tener alguna perspectiva de esto para comentarlo o compartirlo. Ahorita como hay bastantes, estaba intentando ver si podía compartir algo. Hay bastantes actividades sucediendo simultáneamente. Pero lo que yo te voy a decir es que en este momento la comunidad salvadoreña puede estar posiblemente realizando diferentes, porque nosotros somos numerosos. Aquí en California casi llegamos al 1,000,000 a los que se cuentan legalizados, pero contando con todo el mundo, hay más de 2 millones en Los Ángeles. Entonces sí, se puede ser que sean diferentes muestras de diferentes partes de la diáspora que están indignadas con toda la política, pero sí en todas las actividades lo que se percibe donde quiera es que hay un gran rechazo ahorita a todo lo que el presidente Bukele está haciendo. ¿Cuáles son tendencialmente, digamos, los principales aspectos que se están considerando en esta comunidad o en estos espacios donde se está generando debate sobre la dinámica del país?
Sí, hay diferentes espacios ahorita. Están, como te digo yo, los espacios donde está la gente organizada, los activistas, y están los otros espacios de que la gente, ella misma está tomando por su cuenta la participación, porque es una efervescencia que hay en la ciudad de Los Ángeles ahorita debido al Encuentro de las Américas. Y me imagino que estas imágenes tienen bastante que ver con que la gente está hasta aquí cansada de tanta violencia y pobreza, porque el que paga siempre los platos rotos es el pariente que está en Estados Unidos, que tiene que ayudarle a la familia cuando la situación económica va empeorando en El Salvador. Ahora, digamos, en el país también, en este marco, se está cerrando 3 años de gobierno. Y también hemos escuchado voces de salvadoreños en el exterior haciendo un balance sobre cómo ven que va caminando el país. Y en este sentido quisiera que tú nos ayudaras como parte de toda esta comunidad y además activista de todo el proceso, digamos, de reivindicación de la comunidad salvadoreña. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen al cierre de estos 3 años de gobierno? Masiva generación de desempleo, incremento de la violencia, pérdida de programas sociales. Muchos salvadoreños que estaban planificando ir allá a El Salvador ahorita, creo Semana Santa o algo así, y en este periodo del tiempo que es el verano aquí, han cancelado porque la situación en El Salvador es bastante insegura. Entonces, lo que más triste se ve es la situación de la violencia y la falta de empleo. En general, a esta altura se está cerrando un ciclo de 3 años, pero hay un aspecto que es determinante de este momento. Es el país bajo un estado de régimen, después de que se genera un hecho grave que implica concretar uno de los días con mayor cantidad de muertos, digamos, 86 muertos un fin de semana. Posterior a eso es que se abre el proceso para votar y respaldar el régimen de excepción, pero también se abre o se presentan una serie de hechos más informativos a través de la prensa que relacionan y vinculan a toda esta agenda de las pandillas con funcionarios de gobierno. Ustedes han visto esto y un poco quería tu reacción o la evaluación que ustedes han hecho. La gente está muy triste e indignada porque todo el sacrificio que se hace de trabajar duro para poder ayudar a las familias es como que de un día para otro llega alguien y te lo tira al suelo. Aquí es muy difícil la vida del migrante. Como ustedes han visto en las noticias, pasar por los diferentes países centroamericanos es un riesgo. Venir a trabajar indocumentado aquí es muy duro, en actividades y labores muy duras. Entonces, la gente se siente muy dolida de que no se esté valorando todo ese esfuerzo y llevando el país a una crisis de violencia muy triste, debido a que se están siguiendo las políticas de la extrema derecha de dependencia del Banco Mundial Internacional, endeudando al país con préstamos y un montón de situaciones. Y la gente aquí llama, porque la situación de que ellos porten el FODES le está afectando a todo el mundo. Nosotros, como por ejemplo, tenemos comunidades y comités donde dicen, mi pariente de allá de San Miguel o de Santana o de Cabañas, y la gente llama y dice, antes teníamos un generador eléctrico para sacar agua de los pozos, y como el FODES ya no está recibiendo dinero, no tenemos dinero para que nos llegue el agua a la casa. Entonces esas peticiones nos las hacen a nosotros aquí. Nos pueden mandar dinero para pagar el generador eléctrico, nos pueden mandar dinero para esto y esto. Entonces la gente y los
las comunidades hermanas aquí, hermanadas con los cantoncitos allá, están viendo que la situación de recortar el FODES es bien dura y nosotros estamos al día de todo eso, porque lo primero que la gente hace es mandar a pedirlo aquí. La situación, por ejemplo, de que la gente nos manda a decir cómo sus parientes están siendo encarcelados o de cómo la situación de los muchachos, ¿verdad? Entonces nosotros son los sobrinos de la gente aquí, son los hijos, son los hermanos. Entonces no es algo que nos llega de segunda mano, es nuestras propias familias informándonos de la pobreza, la violencia y de cómo se está dejando tirar todo el progreso que se pensaba en esa democracia en pañalitos que se estaba forjando. ¿Cuál sería entonces, a esta altura, digamos, el papel que debe asumir esta comunidad? Porque tú lo has dicho, una buena cantidad de la población y sobre todo de la población rural, a quien toca la puerta es a sus familiares en Estados Unidos para tratar de solventar. Toma en cuenta la condición económica, hay un alza de precios, hay una situación económica complicada, el precio de los productos para arriba. Entonces, ¿cómo ve esta comunidad y tú parte de esta comunidad de salvadoreños en Estados Unidos? ¿Cuál es la situación que prevén que va a pasar, sobre todo con sus familiares acá, y cómo eso les impacta a aquellos que están en Estados Unidos y que de alguna manera también tienen que responder? Bueno, terriblemente se habla de que el país pueda caer en un embargo económico, que se congelen los bienes, porque cuando tú sigues pidiendo prestado y prestado, en este caso, es que es bien triste porque el gobierno le pide prestado al Banco Monetario Internacional para fingir que hay ese bienestar, pero está haciendo todo prestado. Pero de ahí, cuando los préstamos no se puedan pagar, se va a dar un embargo. Y quiere decir que el dinero del país va a quedar congelado. Entonces quiere decir que no se va a poder pagar ni a los profesores, ni a los doctores de los hospitales públicos, no se va a poder pagar a nadie del sector público. Entonces lo que la gente aquí más tiene miedo es de un embargo económico, perdón, de un, no digo de un embargo, sino de un congelamiento de... Sí, de cierta manera es como un embargo, ¿verdad? De la economía cuando no se puedan pagar los créditos al banco y entonces al Monetario Internacional, y eso genera una privatización y como una persona humilde va a poder pagar escuela privada para sus hijos, doctor privado para sus hijos. La gente aquí tiene mucho miedo de que se incremente mucho más la pobreza y la migración. Todo esto es parte de la agenda que se está discutiendo y no es ajeno a la Cumbre de las Américas, que es parte de los temas que se han venido abordando. Sí, pero es una discusión un poco... porque ellos son los que crían el Banco Monetario Internacional, ellos son los que tienen esas políticas. Entonces realmente ellos generan todas estas conversaciones para garantizar sus intereses y los intereses de la clase económica pudiente de las Américas, no los intereses de la clase trabajadora. Los migrantes por vocación son activistas y se identifican con la clase trabajadora. El migrante por vocación porque viene a trabajar aquí. El migrante, una cosa que el migrante tiene es identidad de clase. Entonces, eso hace mucho más aguda la crítica. Y la gente se está decepcionando con todo lo que está pasando. Otro la gente tema aquí en el exterior. Que tiene que ver con esta comunidad de salvadoreños en Estados Unidos. Y no solo Estados Unidos, sino comunidad en el exterior. Sí. Esta semana se cumplió un año desde que el actual gobierno puso en marcha una de sus iniciativas, digamos, más controversiales, que es el archivo wallet y el Bitcoin. Uno de los aspectos que ellos, digamos, enumeraron como una virtud de esa iniciativa
era que iba a facilitar y además iba a incrementar el envío de remesas al país. No sé si este tema también ustedes han estado al tanto, lo han escuchado, o si en realidad tienen alguna opinión sobre si este tema del Bitcoin tiene de verdad la posibilidad de cambiar lo que está pasando en materia económica en el país. La gente aquí en el exterior no cree en eso. No creen eso por varias razones. Uno, la inestabilidad de la moneda, que no hay realmente un respaldo serio, y otro, que el dinero que ellos están poniendo en riesgo es el sustento básico de su familia. No estamos hablando que es un juego, estamos hablando que es el dinero que le van a mandar a su madrecita o a sus hijos que están ahí. Y la gente no va a poner en ningún momento en riesgo cubrir las necesidades básicas de su familia. Aquí la gente no habla de Bitcoin. Yo, por lo menos, entre ninguno de mis conocidos, yo he oído hablar. Hoy nada menos estaba hablando con una persona que el señor ya está anciano y que quiere irse a El Salvador. Y entonces estaba diciendo que un gran problema es cómo mi familia me va a estar mandando dinero allí. Y cuando se habló del tema de la moneda virtual, el señor dijo, yo he trabajado duro aquí como para que en un día se me vaya a desaparecer el dinero. Estamos hablando que esto es algo bien serio, es el sustento de la familia. La gente no va a poner en juego el sustento de su familia. Estos son temas que en realidad son los que han venido moviéndose. Y hay una lectura, y por ahí quiero más o menos ir cerrando la plática de hoy. Pilar, hay un mensaje que se ha venido tratando de consolidar en el país, de que hay un respaldo y un apoyo, de manera generalizado de parte de los salvadoreños en Estados Unidos y de los salvadoreños en el exterior a la política, al ejercicio y al método de este gobierno. Y entonces un poco preguntarte cómo está la opinión, o en general cuál es la lectura o lo que se escucha de la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos sobre el apoyo o el respaldo a una agenda, oficial o más relacionada a este gobierno y al presidente. Como yo te informé, las personas reciben de primera mano de sus familiares la situación de captura de los muchachos, ¿verdad? Que se está criminalizando a la juventud. Claro que no estamos en contra de que las personas que se dedican a la criminalidad sean responsables por sus actos, pero ahorita se está criminalizando a la juventud y eso llega a los oídos de la gente aquí. También, además de eso, el movimiento de solidaridad aquí es muy serio, y la gente ve a este hombre como un populista, oportunista, de que genera un discurso que no tiene nada que ver con la protección de la gente. Tenemos muy claro que el hecho que él esté peleando con la oligarquía no quiere decir que él esté peleando con los más ricos en favor de los pobres, sino que él está peleando con los más ricos para convertirse como cuando los traficantes se pelean terreno, así lo está viendo la gente aquí, que ellos se están peleando así. Y él se presenta como un antiimperialista. La gente no lo ve como un antiimperialista, la gente lo ve como alguien que apoya a Trump y que por eso ataca a la gente representante del gobierno demócrata. Pero esa no es una postura de un presidente, no es una posición diplomática comportarse como si fuera un ciudadano estadounidense que puede tomar parte de un partido o de otro y tomar parte con las fuerzas más oscuras, que es el Partido Republicano, que nos llamó criminales, asesinos, violadores. No es como lo que realmente la gente espera de un presidente que va a defender a los migrantes. Poco a poco se le va cayendo el show y el circo, y la gente está cansada porque recibe, como tú sabes, todas las noticias a diario. La familia le llama y pasó esto y sucede esto, está caro esto y no podemos sembrar por esto.
Entonces es como ya hay un cansancio bastante grande de la población aquí con respecto a tanta mentira. ¿Y cuál es la perspectiva que ves, tomando en cuenta que quedan 2 años, digamos, de esta gestión? Hay un escenario anunciado, que es una posible reelección, pasándole por encima a todo el marco constitucional, pero es lo que se ha, por lo menos, dicho de parte del oficialismo. ¿Cuál es la perspectiva que ves tú y, digamos, esa comunidad que está más cercana? ¿Y cuál es el papel que la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos debería de acompañar o sumar en este ejercicio? Cualquier posición unilateral para cambiar la constitución de la República es totalmente abusiva y antidemocrática. Por ejemplo, nosotros vemos en países como Chile, que se llamó a un proceso, a un proceso de la constitucional, se llamaba, es el proceso chileno donde todo el mundo participó en una elección para saber si se daba paso a eso o no. Entonces, los procesos de cambio democráticos de la Constitución no pueden salir de plumazo de un partido político o de una persona. Son procesos democráticos que tienen que ejercerse y no puede ser ejercido decir ahora se hace este referéndum y mañana sucede, ¿no? Tiene que haber un proceso de implementación de eso. Si se diera eso, tendría que ser a través de un referéndum que llamara al pueblo salvadoreño a votar, que fuera un proceso democrático, que fuera un proceso que conllevara otras cosas, y no instalado inmediatamente, sino a largo plazo, que fuera un referéndum para ser implementado en 10, 15 años, no para mañana. De cualquier otra forma, es totalmente autoritario y los organismos internacionales pueden intervenir en eso. ¿Cuál es el papel que ves que va a ir configurándose de cara a esta comunidad de salvadoreños en el exterior en estos escenarios que se están planteando, digamos, para el país? Siempre ha sido muy protagónico. Nosotros tenemos salvadoreños en los sindicatos más fuertes de Estados Unidos. Estamos, por ejemplo, aquí hay una cadena que se llama Rite Aid, que es una cadena de farmacias, y uno de los grandes negociadores de esa cadena es un salvadoreño, y él está trabajando en función de los beneficios de todos los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, esta gente tiene mucha madurez política y esta gente está observando todo lo que está sucediendo en El Salvador. Hay una gran solidaridad por parte también de la comunidad internacional que se está aproximando a los activistas salvadoreños para intentar entender por qué el pueblo salvadoreño, con un historial de lucha tan fuerte, se dejó engañar. Entonces, se ve que hay mucha gente salvadoreña de la solidaridad y a nivel internacional en general, de que está viendo con malos ojos el estado de excepción que existe ahorita en El Salvador y de todo lo que el pueblo salvadoreño está produciendo. Pero la matriz del cambio tiene que venir de las entrañas mismas del pueblo salvadoreño, y creo que la comunidad internacional está preparada políticamente para acompañar en el caso que el pueblo salvadoreño decida tomar decisiones hacia darle un rumbo más democrático al país. ¿Hay apertura y hay espacios para abrir debate, digamos, consideras tú, en la comunidad de salvadoreños que está radicada o que radica en Estados Unidos, de la realidad que está pasando en el país? Porque muchos acá en el país hablan de que tienes un ejecutivo que controla al legislativo, que controla al judicial, que controla al fiscal, que controla los medios de comunicación, que controla... Entonces te queda un espacio donde en realidad la discusión y el debate se traduce en un esfuerzo, digamos, de muy poco resultado. Y muchos están hablando de que es importante abrir la discusión y abrir ventanas que vengan de afuera hacia adentro para contribuir a que ese ejercicio, digamos, rompa esquemas.
¿Tú ves que esto es posible encadenarlo, abrirlo, ir creando ese nivel de discusión entre salvadoreños empresarios o emprendedores en Estados Unidos y empresarios acá, productores acá y productores allá, sectores estudiantiles y etcétera? O sea, que esto puede tener de alguna manera una ruta viable que se puede generar en los próximos 2 años, ¿o ves una situación difícil en ese sentido? La gente tiene que tener identidad de clase y todo la gran mayoría del pueblo salvadoreño en El Salvador y en Estados Unidos pertenece a la clase trabajadora. Ese es un principio para comenzar. Y las medidas que el actual presidente está realizando para consolidar que el país sea dependiente de las políticas internacionales y que no pueda salir por su propia cuenta adelante. Entonces, las relaciones que se deben de tejer son con América Latina y con la clase trabajadora en Estados Unidos, porque las relaciones de dominación ya están establecidas y son las que están generando las políticas de pobreza en El Salvador. Entonces, la gente tiene que consolidarse y como el presidente mexicano dice, nuestra mirada está al sur. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La clase trabajadora migrante tiene que consolidar sus relaciones para luchar a favor de una reforma migratoria para mejorar su condición aquí, pero porque eso debilita también El Salvador. Si la gente no tiene sus beneficios sociales por ser indocumentado, que ni siquiera puede ir a pasar consulta y se muere de cualquier enfermedad. Entonces, también el pueblo salvadoreño tiene que tener la identidad, que yo pueda comprar una ropita nueva o un carro o pagar un viaje. No, eso no me cambia de clase social. Y entonces quiere decir que todas esas políticas de dominación y dependencia son aplicadas hacia nosotros. Entonces tenemos estos encuentros de los pueblos de América Latina, el que se está realizando hoy, la Cumbre de los Pueblos, tiene a los sindicatos, tiene a las organizaciones populares y se van a encontrar en Tijuana con los sindicatos y organizaciones populares de Venezuela, México y Cuba, porque hay una conciencia de que somos un pueblo latinoamericano y que tenemos que trabajar políticas juntos, porque cuando se elaboran las políticas, son políticas de dominación completas para América Latina, no es solo para El Salvador, y nosotros tenemos que estar en esa visión integral y consolidar nuestro trabajo a partir de una identidad latinoamericana y una identidad de clase. Porque que un trabajador pueda comprar una camisa más bonita no quiere decir que ha cambiado su clase social. Y situaciones como la que estamos viendo de violencia en El Salvador y desempleo masivo se dan debido a esas políticas de dependencia que a Bukele le dan una agenda para crear desempleo en El Salvador, para generar migración, para generar mano de obra en Estados Unidos. Y entonces el dinero también que se envía a El Salvador por estos migrantes no se queda en El Salvador, porque los dueños de los almacenes y la oligarquía, toda esa ganancia la mandan a Miami, no la vuelven a invertir en El Salvador. Si todas las remesas que nosotros enviamos se invirtieran en El Salvador sería bellísimo, pero toda la ganancia sale de El Salvador. Por eso es que el gobierno de izquierda, no importa cuánto inviertan, pero los almacenes siguen ganando y sacando eso, para que la gente que está en el país vive empobrecida, para generar pobreza, porque la pobreza para estas economías internacionales es un negocio para ellos. Entonces, tenemos que tener una visión latinoamericana y tenemos que tener una visión de clase, porque si no, solo le ponemos parches temporales a la situación. Y es un poco lo que ha venido pasando en el país. Hay en realidad una gran discusión con la agenda migrante. Francamente, por muchos eso de los temas están todavía pendientes. En la Cumbre de las Américas se rechaza a los países que se niegan a ser parte de economías dependientes. Venezuela quiere ser independiente.
Nicaragua quiere ser, Cuba quiere ser independiente. Quiere decir que nosotros no queremos estar pagando nuestros impuestos al Banco Monetario Internacional. Nosotros queremos que esos impuestos se inviertan en nuestras familias para que haya mejores escuelas, para que haya mejor salud, para que haya mejor vivienda. No queremos que las corporaciones saquen el dinero de nuestro país para invertir y las remesas de nuestro país para invertirlas en Miami, para invertirlas en Houston. Nosotros queremos que esas remesas se queden en El Salvador. Pero es todo un racismo, porque a los países europeos nadie les dice, ellos tienen más planes sociales y programas sociales que los que intentamos implementar en países latinoamericanos. Pero a ellos no se les dice nada, porque esa política de codependencia de América Latina es racial, es discriminación racial y es para poder sacar los recursos naturales de América Latina a precio bajo. El petróleo, todos los recursos, y en casos como en El Salvador, que no tenemos petróleo, sacar a precio bajo nuestra mano de obra, traerlo como migrante barato. Entonces, si no hacemos luchas a partir de nuestra identidad de clase, identidad latinoamericana, no vamos a salir de ese círculo de la pobreza, porque es un sistema que nos empobrece. Gracias, Pilar, por la charla de hoy. Como te decía antes de que iniciáramos la conversación, en realidad para nosotros creo que es importante, un poco la perspectiva que tenemos como equipo, que es importante abrir un poco más el abanico de las voces de los salvadoreños que están en Estados Unidos, porque es importante también escucharlos, qué están pensando, qué perspectiva están viendo, por dónde creen que debe caminar. Hay un esfuerzo importante en el país para tratar de empujar una nueva generación de liderazgos que vayan asumiendo, digamos, la responsabilidad y que son ese vínculo que se puede ir generando de cara a resolver los grandes problemas que hasta hoy siguen siendo causantes de todo ese proceso de migración que no hemos logrado detener. Creo que deberíamos de seguir platicando, Pilar, para poder seguir abordando, digamos, este tipo de discusiones. Bueno, sí, muchas gracias. Quería decir muchas gracias al espacio y muchas gracias por todas esas preguntas provocadoras, y esa es la democracia donde y tú trabajas generando democracia, porque los periodistas que hacen el trabajo como lo que tú estás haciendo es teniendo la fuerza para generar las diferentes voces, y tú estás y todo el equipo está generando democracia, y ese es un trabajo muy noble. Un abrazo a toda la comunidad de compatriotas allá en Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir siempre en la agenda, esa Gracias. Agenda muy intensa para darle seguimiento a lo que está pasando en la cumbre. Sí, más adelante nos llamamos y seguimos platicando. ¿Te parece, Pilar? Y van a Tijuana el fin de semana. Ok, hasta luego. Hasta luego. Amigos, gentes, nuevamente agradecerles a ustedes por estar en otro espacio en el Barcito FM. Hemos querido escuchar esta opinión de salvadoreños y salvadoreñas que están en Estados Unidos. Vamos a seguir buscándolos y tocándolos a sus puertas, porque es importante que tengamos todos los puntos de vista. Así que un abrazo nuevamente y hasta la próxima.